presente aquí en la Fundación Libertad para hablar en una coyuntura económica que ¿cómo podríamos definir? La definición es una palabra que no sé si queda bien decirla, pero muy complicada, podemos decir, ¿no? Con muchas matices. Y la verdad es que es complicado desde el escenario internacional hasta el escenario político, pasando por el escenario económico argentino, ¿no? Hay muchas dudas en todo sentido. Vemos que la soja está cayendo, vemos que afuera hay dudas sobre algunas economías latinoamericanas y emergentes en general, como Argentina, Turquía, Ucrania, Egipto, etcétera. Eso ya nos pone en un lugar en un mal lugar a nivel internacional. Además de eso, tenemos naturalmente la dificultad de la economía argentina propia. Es una inflación que está costando mucho dominarla, con un dólar que cuesta mucho dominarla. Esas dos cosas están vinculadas. Y un programa electoral bastante largo que hace que el gobierno tenga que meterle presión a tratar de resolver los problemas rápidamente, ¿no? No creo que serían las mismas políticas estas si no tuviéramos las elecciones tan pronto y si las elecciones no fueran un proceso tan largo, porque empieza prácticamente ahora, desde junio hasta diciembre vamos a estar en un proceso electoral. Ahora, en todo este trance, ¿te parece que la clave cuál es? ¿Es la inflación la clave? Ahora, con estas nuevas políticas del Banco Central, el Banco Central tiene un poco más de instrumentos para contener el tipo de cambio y eso que no se traslada a inflación. ¿Cómo lo ves? Totalmente de acuerdo, la inflación es la clave. Si vos me preguntás cuál es la métrica que tomarías para ver si es exitosa la política económica del gobierno este año, te diría que es la inflación. Porque la inflación es lo que permitiría que se recompongan un poco los salarios. Si lográs bajar la inflación, permitiría que se recompongan un poco los salarios, un poco las jubilaciones, lo que llamamos los ingresos de los hogares. Eso recompondría un poquito el consumo, que está muy golpeado. Y es hoy la única forma que tenés realmente de recomponer un poco la actividad económica de corto plazo, ¿eh? De largo plazo es otra historia, pero de corto plazo es la única forma que tenés. Porque del lado del agro, es cierto que la cosecha ha sido muy buena, los precios no están siendo tan buenos, y eso dura un trimestre. El tercer trimestre ya se acaba eso y tenés que entrar con otra cosa. Entonces el gobierno, la única forma que tiene de recuperar la economía, no estamos hablando de crecimiento, porque eso ya implica inversiones, pensar en largo plazo, etcétera. Y hoy la verdad es que es una economía pensada a menos de un año. Entonces, para que este año el gobierno tenga éxito, necesita bajar la inflación de tal manera de poder recomponer el consumo y sostener esta recuperación económica que la vamos a ver a partir del segundo trimestre gracias al agro. Y en este plan que lanzó el gobierno de precios esenciales, las nuevas herramientas del Banco Central, ¿tiene, digamos, alguna herramienta más el gobierno para llegar con alguna tranquilidad o estabilidad a las elecciones? Creo que ya no le quedan muchas herramientas. Las herramientas verdaderas son la política monetaria, congelamiento de la cantidad de dinero, la política cambiaria, que es poder intervenir en el mercado de cambios. Esas te diría que son las dos instrumentos clave. Precios esenciales y ese tipo de políticas en realidad son, te diría, paliativos o casi políticas de marketing, porque el problema es que para la población no sirve de nada anunciar congelamiento de la base monetaria, posibilidad de controlar el tipo de cambio, límite en la zona de no intervención. No cae bien a nivel político, o sea, no se entiende. En cambio, un esquema como precios esenciales sí le permite al gobierno mostrar que está haciendo algo contra la inflación, a pesar de que eso por sí mismo no va nada, ¿no? Porque esos precios no son más que el 1,5% de los precios que están en la canasta. Son 60 productos dentro de más de 6.000. Entonces prácticamente no tienen impacto, ¿no? Hay economistas que dicen, bueno, es verdad, la economía argentina no tiene mucho que mostrar, pero hay un pesimismo un poco exagerado respecto a la economía argentina. ¿Coincidís? Coincido que algo hay. Así como había un optimismo exagerado en el 2017, y entonces el gobierno se dio el lujo de ponerse muy gradualista, hoy hay un pesimismo exagerado. Hay algunos problemas que en Argentina se están resolviendo. Tarifas es uno de ellos, ya el próximo gobierno no va a tener problema con las tarifas. Y te diría que el otro tema es el déficit primario, que empieza a achicarse ya de forma consistente, ¿no? Probablemente muy tarde, pero empieza a haber algunos resultados de ese lado. Entonces, si bien en materia fiscal va a haber que seguir haciendo esfuerzos en los próximos años, ya en materia de tarifas ya vas a estar más ordenado, ¿no?